Amigas y amigos, excelente, maravilloso, saludos a todos y todas. Reciban una bendecida jornada de estudios. ¿Cómo están? Les habla su facilitador virtual, pero sobre todo su amigo real, Ganiropa, Gabriel Rojas, el profesor Gabriel Rojas. ¿Cómo están todos y todas? Me alegra que estén bien. Bueno, hoy vamos a iniciar otra jornada de estudio. Vamos a empezar con lo que tenemos preparado, pues, ese repaso, esa recapitulación de los conceptos y las prácticas aprendidas en la unidad curricular Contabilidad 1. Recuerden que estamos ahorita en la unidad curricular Contabilidad 2 del Programa Nacional de Formación en Administración de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara, Andrés Eloy Blanco, UCTAEC, su alma mater. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el tema de la cuenta, que es lo que nos corresponde para el día de hoy. Y podemos citar, pues, hay diversos autores que definen lo que es la cuenta, entre ellos el profesor Brito. Igualmente se encuentran en otros textos que les recomiendo también en internet. Ustedes pueden buscar el artículo, cualquier artículo. La mayoría de los artículos son útiles para obtener lo que es la definición del concepto de la cuenta contable, por supuesto. Se puede definir la cuenta como la unidad básica de contabilidad. Esa unidad básica de contabilidad, pero desde mi criterio es la unidad básica de contabilidad que sirve como instrumento para el registro y la clasificación de las transacciones financieras que posteriormente nos van a servir también de medio para la presentación resumida de estas transacciones financieras en los estados financieros. ¿Ok? Eso es lo que puede ser a grosso modo lo que es la cuenta. La cuenta tiene internamente una estructura. La cuenta debe estructurarse en lo que es el nombre de la cuenta, ¿verdad? Una columna en donde vamos a colocar todos los cargos, todos los débitos que representen, que afecten a esa cuenta, ¿verdad? Que le vamos a llamar la columna del debe, una columna donde vamos a colocar todos los bonos, todos los abonos, todos los créditos que afecten a esa cuenta, que le vamos a llamar la columna del haber, y una tercera columna que va a ser la diferencia entre el debe y el haber, que nos va a dar el saldo. Este saldo puede ser deudor cuando el debe es mayor que el haber, o puede ser acreedor cuando la totalización del haber es mayor que la totalización del debe. Tenemos que tener claro eso. Por otra parte, las cuentas se clasifican según su funcionalidad en básicamente dos grandes grupos de cuentas. Las cuentas reales, por un lado, que son las que estructuran, las que configuran el estado de situación financiera, y las cuentas nominales, que son las que estructuran y se ven desplegadas en el estado de resultados. En el primer grupo de cuentas, las cuentas reales, tenemos las tres grandes grupos, que serían el grupo de los activos, el grupo de los pasivos y el grupo del patrimonio. El grupo de los activos, pues, como podemos decirles que son los recursos, los bienes y derechos con que cuenta la empresa para la realización de sus actividades, de sus transacciones financieras y económicas, y así, de esta manera, por medio de estos activos, alcanzar sus fines. Tenemos el grupo también de los pasivos, que son las deudas, las obligaciones que tiene la empresa con terceros. Aquí vamos a hacer un paréntesis, una digregación, vamos a decir, útil. Eso que de terceros, yo cuando era estudiante siempre me confundía, ¿qué es eso de terceros? ¿Quiénes son los terceros? Bueno, ya entiendo que el primero es la empresa como una entidad con su personalidad propia, bien sea una persona natural, una persona jurídica, sea la primera persona. Los segundos o la segunda persona serían los dueños, los propietarios, los socios de la empresa, y los terceros el resto, pues el resto de las entidades
las personas jurídicas y naturales que interactúan con la empresa, bien sean proveedores, bien sean clientes, bien sean agentes del gobierno, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, cerramos el paréntesis, esta digregación era para aclararles el punto. Entonces tenemos esos pasivos, pues, que representan las deudas, pues, los fiados que asume la empresa, pero que está obligado a cancelar y a pagar formalmente, porque tienen esa obligación formal, esas deudas formales, esas deudas causadas. Tenemos el tercer grupo de cuentas dentro de las cuentas que constituyen las cuentas reales y que están dentro del balance de situación financiera, el llamado balance general, el estado de situación financiera, que es las cuentas de patrimonio. Las cuentas de patrimonio, como lo define la norma internacional de información financiera, las NIF, viene siendo el resultado residual de la diferencia de los activos menos los pasivos. Esto viene de la ecuación fundamental que veremos más adelante, ¿verdad? Y representan los derechos que tienen los dueños de la empresa, ¿ok? También puede ser representativa de la deuda que tiene la empresa con sus dueños, con sus propietarios, con sus socios, con los socios de ella. Bueno, como sabemos que los pasivos y el patrimonio vienen siendo las fuentes de financiamiento de ese activo, eso lo veremos más adelante. Tenemos también el otro gran grupo de cuentas, como son las cuentas que configuran el estado de resultados, las cuentas nominales, dos grandes grupos, las cuentas de ingreso, que son representativas de todos esos movimientos de entrada de recursos que incrementan los activos o decrementan los pasivos, ¿verdad? Esas son, por ejemplo, son los beneficios, las cuentas de ingresos ordinarios, como las ventas de bienes y servicios, etc. Y tenemos el otro gran grupo de cuentas nominales, que son las cuentas de egreso. Son representativas de todos aquellos movimientos que decrementan, disminuyen los activos e aumentan los pasivos. Y esas cuentas de egresos representan las erogaciones, las salidas de recursos. Por lo general, recursos monetarios, efectivos o movimientos de egresos de nuestra cuenta bancaria. ¿Ok? Y esas cuentas pueden ser las cuentas de costos, las cuentas de gastos, etc. Y son las que, bueno, entonces estas cuentas, tanto las de ingresos como las de egresos, configuran lo que va a ser el estado de resultados. Los ingresos menos los egresos nos va a dar la utilidad del ejercicio, y que posteriormente lo veremos más adelante cuando veamos los estados financieros, el estado de resultados específicamente. Bueno, hay otro grupo de cuentas que están dentro del estado de situación financiera, como son las cuentas de orden. Estas cuentas de orden o cuentas de memorando, de recordatorio, son cuentas que no representan una afectación en los montos del estado de situación financiera en sí, sino más un recordatorio de una circunstancia particular, de una situación particular en la que se encuentran algún grupo de activos, por ejemplo, ¿no? Estas cuentas, por lo general, se colocan, su forma, el procedimiento es colocarlas al final del estado de situación financiera como una anotación, pues puede ser una revelación donde te indican, pues, que la situación, el contexto, un contexto determinado específico en que se encuentran algunas cuentas del activo. Por lo general, siempre estas cuentas de orden tienen una cuenta con saldo deudor, con una denominación, un nombre, y una cuenta con saldo acreedor con la misma denominación, el mismo nombre, pero con al final la palabra per contra o contra. Eso lo veremos más adelante también. Y también hay otras cuentas que se llaman las de evaluación de los activos, que son aquellas que nos sirven para precisar el valor neto histórico de un activo determinado. Por ejemplo, las cuentas de depreciación acumulada de los activos no corrientes, ¿ok? Que nos dan, nos ajustan estos activos no corrientes a su valor neto histórico,
que también veremos más adelante. Las cuentas de, por ejemplo, la cuenta de provisión para incobrables, que nos ajustan nuestros derechos constituidos por nuestros efectos y cuentas por cobrar. Y estas cuentas de evaluación de activos tienen por lo general saldo acreedor. Bueno, ahora vamos a ver la estructura, pues la estructura de lo que es el plan de las cuentas, la estructura del plan de cuentas. Las cuentas se pueden clasificar, estructurar sistemáticamente de una manera lógica, ¿verdad? Desagregándolas en lo que se llama un plan de cuentas. Hay cuentas de control. Por lo general estas cuentas son las que nos encontramos en el libro mayor analítico general, el mayor principal, y cuentas auxiliares, que son las que encontramos en las cuentas de los libros auxiliares. Por ejemplo, un ejemplo de cuenta auxiliar puede ser la cuenta de un banco específico. Por ejemplo, el Banco Bicentenario, donde están los movimientos de las cuentas, entradas y salidas en la cuenta del Banco Bicentenario. La cuenta del Banco Provincial es una cuenta auxiliar que están en los libros auxiliares de banco. La cuenta del Banco Mercantil, etcétera, etcétera. La sumatoria de estas cuentas, de los saldos de estas cuentas, el total de la sumatoria de saldos de cuentas debe ser igual a la sumatoria de la cuenta de control bancos que encontramos en nuestro mayor principal, nuestro mayor general analítico, que, ¿verdad? Las cuentas banco. Ahora, la cuenta banco junto, por ejemplo, con la cuenta caja, se puede agrupar en otro grupo de cuentas, valga la redundancia, que serían las cuentas representativas del efectivo y sus equivalentes. Y estas cuentas representativas del efectivo y sus equivalentes se agrupan en las cuentas del activo corriente, y las cuentas del activo corriente en las cuentas del activo, ¿verdad? Que ya hemos visto. Y ese es el desglose lógico estructural de una estructura lógica de desagregación de las cuentas. Esto se presentan, lo pueden ver, lo van a ver mejor en los planes de cuentas de ejemplo que les proporciono. Les proporciono un plan de cuentas según las NIF y les proporciono un plan de cuentas según las cuentas gubernamentales del Estado, del gobierno, para que vean las semejanzas y las diferencias que se encuentran entre ellas. Bueno, con esto finalizamos lo que es esta clase de las cuentas. Les dejo su guía, les dejo su video para que refuercen el conocimiento y puedan felizmente presentar la evaluación que se les propone. Esto es de carácter obligatorio, el estudio de nuestra guía y de todo el material que les entrego para poder aprobar nuestras evaluaciones. Con todo respeto y cariño por ustedes, queda a su servicio este servidor para cualquier inquietud que me puedan responder por los medios correspondientes. Hasta luego.